Buenas noches, jóvenes. Empezamos nuestra clase. Solo para hacer una pequeña memoria de lo que vimos la otra vez, jóvenes. Un breve resumen. En la clase anterior vimos la ley del Fondo de Tierras, la institución que surge sustituyendo al Instituto Nacional de Transformación Agraria. Esta institución del Estado viene a asumir el papel principal en la política agraria del Estado en cuanto al tema de la problemática agraria del país y la atención a los campesinos del país. Es decir, bajo la figura principal del mercado. No te le escucho esa parte, entre cosas. Se llama, el Fondo de Tierras sustituye al Instituto Nacional de Transformación Agraria, el INTA, con la finalidad de atender el tema de la problemática agraria del país. A diferencia, creo que jóvenes se recuerden, el INTA entregó tierras, adjudicó tierras, pero especialmente las tierras del Estado. Ahora, el Fondo de Tierras va a comprar tierras y tiene como una de sus obligaciones por mandato legal impulsar un mercado de tierras. Y decíamos que el mercado de tierras va a implicar comprar tierras a los oferentes de las tierras, que son propietarios particulares que quieren vender sus tierras, sus fincas, sus haciendas, sus parcelas, porque ya no, por X razón, ya no pueden trabajarlas, por ejemplo. Y el Fondo de Tierras también va a buscar, a organizar a los campesinos, porque van a ser campesinos organizados, o bien si ya están organizados, solicitan al Fondo de Tierras que se les compre tierra. La ley dice en forma individual o en forma organizada, pero no hay dinero que alcance si es de forma individual. Razón por la cual también en el texto de la ley veíamos quiénes son los beneficiarios del Fondo de Tierras: campesinos sin tierra, con tierra insuficiente. Ahí se establecen los criterios de elección de los beneficiarios, pero tiene que ser en forma organizada. 25 o 50 personas jóvenes para que puedan ser beneficiadas al comprar una finca. Repito, de manera individual es casi imposible. Entonces tenemos el tema del acceso a la tierra mediante el impulso del mercado de tierras, donde prevalezca la ley de la demanda y de la oferta. Aparecen los oferentes, los propietarios particulares, y están los demandantes, que son los campesinos con necesidad de tierra, lo único en forma organizada. Luego también encontramos otro de los aspectos principales, quizás importantes, de la ley, es el fideicomiso. En el entendido de que el Fondo de Tierras no va a manejar por sí mismo un solo centavo de esas tierras que se van a comprar, que se reciben obviamente del Ministerio de Finanzas Públicas o de las donaciones internacionales o extranjeras, sino que se depositan en un banco, y ahí aparece la figura del fideicomiso. Y en esta aparecen tres sujetos importantes: el fideicomitente, que va a ser el Fondo de Tierras, depositando el dinero en un banco. Viene el fiduciario, el banco, para que puedan ser beneficiados los campesinos, y aparecen los fiduciarios. Recuerden, Juan, por favor. Entonces ya esto para la compra de las tierras, pero también para apoyar el proyecto productivo de los campesinos. Es decir, se entrega la tierra, pero obligadamente los campesinos organizados tienen que tener un proyecto productivo, si no, no se les compra la tierra. Por ejemplo, esta tierra es de vocación de café, por ejemplo, o de vocación para la producción de plátano o de la ajonjolí, cualquier producto agrícola. Tiene que haber acompañamiento, digamos, del Fondo de Tierra.
con la mentalidad o con la finalidad de que estos campesinos sean empresarios agrícolas. Y no solamente recibieron la tierra y que el Señor les acompañe y vean que producen ahí, no. La finalidad acá es prepararlos, orientarlos, acompañarlos para que puedan ser empresarios agrícolas, porque todavía subyace la idea del empresariado agrícola y de la empresa agrícola en el campo, en el marco de las relaciones de producción capitalista, decíamos jóvenes en el campo, para que sean libres e independientes, digamos. Entonces está el tema del acceso a la tierra, el mercado de tierras, el fideicomiso, entre otros temas importantes que vimos en la ley, y luego finalmente quedamos, y aquí quedaría en esto de la ley de fondo de tierras, y por ahora ley de razones. También están los remedios administrativos o los recursos administrativos. Hablábamos de que no aparece taxativamente en la ley, sino que en remisión, ¿qué recursos se interpone en contra de las decisiones del Consejo Directivo, del Fondo de Tierra y de la Gerencia General? Entonces veíamos cómo remite a la ley de lo contencioso administrativo, veíamos si es un órgano unipersonal, como es la Gerencia General, se interpone en contra de sus decisiones, al existir pues, afecta a los intereses de las personas, el recurso de revocatoria en un plazo, recuerden jóvenes, de 5 días, no 30 días, de 5 días. Y si se trata de las resoluciones del Consejo Directivo, el recurso de reposición, también dentro de 5 días. Y ahí dejamos esto. Ahora entramos a otra materia, siempre de la actividad agrícola. Y ahora entramos a ver el tema de la silvicultura. De ganadería no vamos a entrar a ver, porque son varias disposiciones jóvenes, pero principalmente en el tema de la agricultura, acceso a la tierra, está el fondo de tierra, recuerden, y la ley de fondo. Ahora entramos a la actividad silvícola. Si me permiten, por favor, vamos aquí tenemos unas láminas breves para ver el tema acá de la ley forestal. Primero, vamos a compartir, jóvenes, y a ver la esquemática jurídica de esta ley y qué temas nos aborda, qué temas nos trae, qué temas acompaña la ley forestal. Estamos sabidos de que se refiere ya al recurso natural bosque, a los árboles, al bosque, al manto de árboles, al bosque, jóvenes, y entramos a ver, pues ahora, la ley forestal, y es el decreto 101-96 del Congreso de la República. Es una ley del 96. Antes existía otra, pero vamos a ver, especialmente desapareció la institución que atendía, a cuyo cargo estaba precisamente la aplicación de la ley del tema, atender el tema forestal, pero desapareció esta institución. Creo que ya no respondía a los requerimientos del tiempo, a las exigencias del tiempo, jóvenes, y surge una nueva institución. Vamos a ver en el texto de la ley. Acá tenemos el decreto, repito, del Congreso de la República. Tenemos el decreto 101-96, y en cuanto a esquemática jurídica de la ley forestal, encontramos que contiene 4 considerandos, 4 motivaciones. Vamos a leer brevemente ya en el texto de la ley qué consiste. Pero tiene un título, son más o menos como 10 títulos, jóvenes. El título 1 se refiere a las disposiciones generales y comprende 2 capítulos. El capítulo 1 se refiere al objeto y a las políticas generales. El capítulo 2, las definiciones. Encontramos acá algunas definiciones, algunas categorías o algunas palabras que tienen que ver estrechamente con el tema forestal. Son 32 definiciones, son 32 conceptos o categorías jurídicas de carácter forestal. En el título 2, se refiere al órgano de dirección y encargado de la aplicación de la ley.
y también que vino a sustituir otra institución. Y comprende 3 capítulos. Así tenemos el capítulo 1, disposiciones generales, el capítulo 2, organizaciones del instituto. Aquí ya aparece un instituto, antes era una dirección, ahora se eleva, incluso pues adquiere mayor categoría, mayor jurídica y administrativa, esta nueva institución, el instituto. Entonces, la parte, la estructura organizativa del instituto, el capítulo 3 en cuanto al régimen financiero del instituto. Obviamente no nos interesa mucho el régimen financiero, que probablemente sea más tema de derecho administrativo o financiero, jóvenes, pero sin embargo pues aparece en la ley. Repito, para los efectos de nuestro curso no es de mucho interés, no le vamos a poner la atención debida, digamos, pero por esa razón. El título 3 se refiere a las concesiones forestales. Es decir, la ley prevé la posibilidad de que se puedan hacer concesiones de los recursos forestales. Y tenemos un solo capítulo, que es el capítulo que se refiere a las concesiones forestales. Se puede entregar a otra persona, por ejemplo, a un tercero, el aprovechamiento del bosque. A eso se refieren las concesiones forestales. Pero antes no es. Luego el título 4, de los bosques y su protección. Comprende 2 capítulos de los bosques. Ahí vamos a ver qué consisten los bosques, qué son los bosques, y luego la protección de los mismos, la protección de los bosques. Pero a la vez la protección de los suelos que tienen vocación forestal. Agrego acá, jóvenes, por favor, hay estudios muy interesantes, pero más que interesantes, estudios científicos por especialistas y personas que hacen ciencia en este tema, que indican y que concluyen que Guatemala esencialmente es un país de vocación forestal, no de vocación agrícola, como siempre hemos sabido, nos han indicado, nos han dicho, pero hoy estos estudios dan como resultado el diagnóstico, da como pues se tiene de que Guatemala es un país de vocación forestal. Ahora lo que sucede es que se ha practicado mucho la agricultura, se ha aprovechado poco el bosque, o se ha descuidado, o se ha destruido el bosque, que muchas veces con tal de avanzar la frontera agrícola se le, como decimos coloquialmente, se le mete fuego. Y ahí se quedan los árboles totalmente quemados, se dice que esa ceniza abona la tierra, etc. Razón por la cual acá también se habla de los suelos de vocación forestal. El título 5, quinto, se refiere al aprovechamiento, al manejo y a la industrialización del bosque o la industrialización forestal. Es decir, que el bosque se tiene ahí no es para que se conserve el bosque en una vitrina de cristal, que se habla, qué lindo el bosque, que no lo toquen. No, el bosque está ahí, también se puede aprovechar, manejándolo bien, e incluso industrializando ese bosque, el recurso forestal. A eso se refiere el título 5 y comprende acá el capítulo 1 que se refiere al aprovechamiento y manejo del bosque. Hay que saberlo hacer. Obviamente aquí ha habido un expertise ya en estos jóvenes, se ha ido adquiriendo experiencia. No solamente en Guatemala, en varias partes del mundo hay países que se han dedicado al aprovechamiento y manejo del bosque y se puede perfectamente aprovechar sin que se acabe el bosque. El capítulo 3 se refiere a la industrialización forestal, se puede pues aprovechar industrialmente con la utilización de maquinaria especial, obviamente, o especializada para ese aprovechamiento, elaboración, trabajo de la madera, etcétera, etcétera. Se habla ya de un proceso industrial de maquinaria para el aprovechamiento de ese bosque. Luego el título 6 se habla del tema de la forestación. Probablemente donde no hay árboles,
pero la tierra es de vocación forestal, pues hay que sembrar árboles. O en su caso donde hubo bosque y efectivamente se sabe que esa tierra es de vocación forestal porque hubo muy buen bosque, entonces la obligación también de reforestar para que se mantenga ese bosque y se aproveche ese bosque. Y comprende 2 capítulos. El capítulo 1, la repoblación forestal, ya sea en el tema de forestación o reforestación. Tenemos una repoblación forestal. El capítulo 2 se refiere a las obligaciones y proyectos de repoblación forestal, bajo qué condiciones. Tiene que haber algún proyecto, tiene que haber algún plan, tiene que haber programas, direccionalidad de esa repoblación. Por ejemplo, decimos, bueno, aquí hubo plantas de caoba, pero ahora vamos a aprovechar, por ejemplo, acá vamos a sembrar rosul, por ejemplo. Es una planta, es un árbol precioso, es un árbol fino, precioso, que se da en Alta Verapaz. Es de madera dura, pero una vez trabajada, la madera es preciosa, bueno, es como la caoba, tiene color caoba, tiene con color blanco, es una madera preciosa. Entonces, no es nada más de repoblar, sino que también existen proyectos de esa repoblación. A eso se refiere este capítulo 2. Luego el título 7 o el título 7 se refiere al fomento de la forestación. La reforestación donde hubo bosque, y hoy día probablemente ya solo un árbol quedó. En el mejor de los casos, bueno, hay que reforestar. O le decía, tenemos tierra pero de vocación agrícola, pero ahí no hay nada. Entonces, pues a forestar. Luego el tema del desarrollo rural, que es uno de los anhelos de los pueblos, de los estados, de las sociedades, de los jóvenes. Cómo llevar ese desarrollo, elevar el nivel de vida de la población rural. Y ahí está en el título 7 el tema del desarrollo rural, cómo se debe llevar por la vía, obviamente, del aprovechamiento del bosque. Ese desarrollo económico social en la geografía rural, en la geografía rústica. Y luego el tema también de las industrias forestales, dado de que se ha visto, se ha compartido incluso jóvenes información de países que hoy día realmente trabajan de manera industrial sus bosques, aprovechan el bosque, se han convertido en países exportadores, por ejemplo, de madera, que han aprovechado muy bien y les ha ido bien. A eso se refiere este tema de industrias forestales. Obviamente la industria forestal va a generar trabajo y estrechamente relacionado con el desarrollo rural. Comprende 3 capítulos. Uno están los incentivos forestales. Muchos países a través del Estado, principalmente el incentivo forestal viene del Estado, entrega cierto dinero a grandes propietarios de terreno o a pequeños, como se indica acá, a pequeños, incentivo al pequeño propietario para que siembren bosque, árboles, para que siembren árboles y reforesten o bien foresten, con la finalidad de que el bosque, si es de vocación forestal a tierra, pues vaya creciendo y obviamente con tiempo pues se aprovecha, ¿verdad? Llegado el momento en el desarrollo de la vida del árbol. Y luego el capítulo 3 se refiere precisamente a ese incentivo forestal del Fondo Forestal Privativo. Era obligada esta nueva institución a crear un fondo privativo para poder atender los requerimientos de incentivos forestales. En Guatemala funciona este incentivo forestal llamado PINFOR, el programa de incentivo forestal, darle cierto dinero o bien plantas a los dueños de los terrenos para que siembren y dependiendo de la cantidad de árboles que vayan sembrando con él y el crecimiento de esos árboles, así va a ser también el incentivo económico. Aquí es económico, no es un aplauso, es un incentivo a la vez, pero eso es más para cantantes. En tanto aquí es para productores,
en el tema forestal, entonces necesitan cierta inyección económica. A eso se refiere la ley en cuanto a estos incentivos. El título octavo se refiere al régimen impositivo, al control y a la estadística del aprovechamiento del recurso bosque. El capítulo comprende dos capítulos. Aparece el derecho de corta, vamos a ver en qué consiste, y luego del registro y la estadística forestal. Obviamente la institución encargada del tema forestal va a llevar a cabo este trabajo. Y en el título noveno encontramos los delitos y las faltas contra los recursos forestales. Aparece más o menos como de 10 a 11 delitos. Y también faltas contra los recursos se regula en esta ley forestal. Aquí, si quisiéramos, jóvenes, ha habido una discusión entre los de la corriente o de los abogados que se han dedicado, han dedicado su conocimiento, su práctica en el tema de la legislación forestal, pero también en las actividades forestales, y los seguidores del derecho penal, los penalistas, y dicen, por ejemplo, los penalistas, no debe regularse los delitos en una ley especial como esta, la ley forestal. Todos los delitos deben estar concentrados, desde el punto de vista o el principio de la concentración, deben estar regulados en el Código Penal, pero no deben estar dispersos acá, sino que tiene que ser en el Código Penal, ya que el Código Penal regula todo referente a delitos, también a lo referente a, por ejemplo, eximentes de responsabilidad, prescripción, etcétera, etcétera, todo el tema relacionado con el derecho penal y lo que está plasmado en el Código Penal. Pero los de la corriente acá, por ejemplo, en el tema, no solamente en el tema forestal, sino que también en el tema de acá, esto es como difuso, está en otro lado, está en otro código, está en otro cuerpo normativo, y dicen ellos, pero tiene que ser así, porque si no, no se va a saber si hay delitos o no delitos forestales, en tanto que así el juez toma la ley forestal y muy bien va a entender y comprender exactamente y va a tener al tanto inmediatamente los delitos forestales. Y sabe que están ahí, aun cuando de manera difusa, pero están en la ley forestal. Pues ha habido una discusión al respecto, ¿verdad? Pero finalmente el Congreso de la República optó por esta opción y regular la opción última, incluso pues repito, prácticamente de la doctrina, el tema forestal, punto de vista del abogado, que en una forma difusa se aparece precisamente en la ley forestal. No está concentrado en el Código Penal. Y así está en la ley. Así vamos a encontrar en el título noveno de la ley forestal los delitos y las faltas contra los recursos forestales. Y eso es lo que vamos a ver, especialmente en qué consiste. Y aparece, bueno, pues agregando lo de los recursos forestales, porque indican que una vez leyendo la ley forestal se va a entender y comprender muy bien en qué consiste un delito forestal, porque está en el texto y también en el contexto del tema forestal, de la ley forestal. Razón por la cual, repito, el Congreso de la República se inclinó hacia esta posición y razón por la cual aparece en la ley forestal estos delitos y no en el Código Penal. De igual manera, las faltas contra los recursos forestales. Y comprende el capítulo 1 de las disposiciones generales en relación a delitos y faltas. Luego el capítulo 2 de los delitos forestales propiamente. Estamos hablando alrededor de 10 a 11 delitos forestales. Luego el capítulo 3 se refiere a de las faltas forestales. Faltas forestales. Finalmente, en el título 10, en el título 10 o 10, encontramos las disposiciones transitorias y derogatorias.
comprende un capítulo único. Y aquí en este capítulo único, básicamente en estas disposiciones transitorias derogatorias, se indica de que pues desaparece la entidad del Estado que estaba encargada anteriormente del tema forestal. Creo que ya no respondía a las exigencias del tiempo, a las circunstancias de 1990, realmente prácticamente había perdido su autoridad y sobre todo la confianza en el tema del control del manejo forestal, todo este tema forestal, el famoso DIGEVOS, y en lugar del DIGEVOS va a surgir esta nueva institución, con la mira, con la esperanza, creo, especialmente con la fe puesta en esta institución, de que va a ser más exigente, va a ser una institución especializada, va a ser una institución que va a concentrar en sí la expertise, no solamente de conocimiento de campo, del agro, sino también de conocimiento de leyes y luego, como se indica acá, la aplicación de las leyes. Obviamente el tema de delito le corresponde aplicar a los señores jueces, pero en los temas generales pues va a estar esta nueva institución como respondiendo a los requerimientos del tema en materia forestal. Esta es la esquemática jurídica de la ley forestal y entramos a ver ya ahora la ley forestal. Pues acá tenemos ya y vamos a ver, analizar brevemente hasta que nos da cada tiempo la ley forestal. Recuerden, por favor, que esta es la ley que nos corresponde a leer ahora. Pues vamos a ver, jóvenes, si nos da tiempo, espero que sí, digamos, pues entraríamos a ver la ley de información catastral, la ley del RIC. Lo único que también quiero compartirles, hemos recibido información de parte de nuestra facultad y del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, que hay asueto descanso, hay descanso el día 24, el día viernes 24, que es el día de nuestra próxima clase, por ser el día de los abogados. Entonces hay actividades a ese respecto, razón por la cual también les indico el día viernes 24 pues no tendremos clase, sino que hasta el día 27. Entonces vamos a ver a dónde llegamos ahora. Si no nos alcanza tiempo, pues vamos a dejar la ley del RIC para el examen final, pero haremos lo posible de avanzar en esta ley, que pues tampoco solo es de leerla así, sino que trataremos de hacer los comentarios necesarios y además el desarrollo del tema o del tema forestal, que ha sido importante ahora. Vamos a ver, no solamente en Guatemala, en otros países han apostado por el desarrollo económico y social del área rural en esta actividad de la silvicultura. Entonces, dicho esto, encontramos el decreto número 101, que llama su esquemática jurídica, 101-96 del Congreso de la República de Guatemala. Entonces, aparecen 4 considerando, acá es el último, y vamos a leer el primer considerando, hacer las observaciones, los comentarios al respecto, algunos aspectos de conocimiento doctrinario también sobre el análisis de esta ley, y especialmente el tema forestal, que ha tomado pues también importancia en nuestro país. Señala, considerando que los recursos forestales pueden y deben constituirse en la base fundamental del desarrollo económico y social de Guatemala, que mediante el manejo sostenido pueden producirse bienes que ayuden a satisfacer la necesidad de energía, de vivienda y alimentos, servicios que contribuyan a elevar la calidad de vida, el nivel económico, la educación y recreación de las poblaciones, la protección de los recursos naturales y la fijación del carbono. Al referirse a los recursos forestales, el bosque de hace varios años, probablemente siglos,
Sencillamente, pues el recurso bosque fue aprovechado principalmente para la construcción de vivienda, pero no se vio en el recurso forestal como una actividad, como se indica acá, una actividad importante. Tan importante ha sido y sigue siendo y seguirá siendo la agricultura como actividad agrícola. En la agricultura se ha puesto los ojos, pero casi al 100% jóvenes, en la historia del desarrollo económico de nuestro país. Pensemos, por ejemplo, durante el colonial español, encontramos a la actividad agrícola y la producción del añil, la cochinilla, del tinte natural. Se apostó precisamente, se construyó incluso la producción del cacao, que fue muy importante para Europa. Ya le hicieron una transformación, se industrializó, pero la producción acá en el campo era en nuestro país, se trasladó a España, por ejemplo. Se fue a Europa, ya no se va a España. Y se apostó por la agricultura. La agricultura era como se indicaba, uno de los ejes, una de las bases fundamentales del sostenimiento de la economía del país. Desligándose Guatemala de España, y luego con el proceso de industrialización y la revolución industrial en Europa, pues cayó, si es que no decayó, sino que cayó la producción agrícola importante que venía sosteniendo la economía del régimen del coloniaje español, el añil, la cochinilla, y luego se echa el ojo al café. Recordemos, hablamos de esto durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez, los primeros, pero se intensificó el trabajo del café durante el régimen liberal de los barrios, y se logró levantar la economía del país al colocar el café ya no solamente en el mercado nacional, sino principalmente en el extranjero, Estados Unidos y en Europa. La agricultura. La ganadería, pues también, ¿verdad? Para el sostenimiento, especialmente, como se indica Gabones, para los alimentos, pero más era de carácter local. Y en parte se iba al mercado extranjero, pero las dos grandes actividades agrícolas que constituían la base fundamental del desarrollo económico y social de nuestro país era la agricultura y la ganadería, pero no la silvicultura, ¿no? Si se quería ampliar el horizonte agrícola del país para obtener más tierras para producir café, pues había que botar cuantos árboles sea, quemarlos. Se pensaba que la ceniza de los árboles era abono para la tierra, pero no se pensó en el aprovechamiento de ese recurso natural para su explotación, sino que también a la leña, en la casa, en los hogares, y luego para la construcción de vivienda, para la construcción de las casas. Por esto todavía no era una realidad en nuestro país, eran pocos, eran privilegiados los que tenían construcciones de bloque o las construcciones normalmente de madera, ponen las casas construidas de madera. Luego, eso sí sirvió incluso para alimentos, para la producción de los alimentos que se obtenían, no de los árboles propiamente, pero de la biodiversidad, precisamente donde están esos jóvenes hongos, por ejemplo, algunos productos de alimentos que vienen de se insiste en esto, ahora se trata de tener los ojos, o como decía hace un momento, se va a ocultar. Se va a decir, bueno, hay otra agrícola, la actividad silvícola, aprovechemos esto. También acá se caso, principalmente, por ejemplo, jóvenes, algunos países se han convertido hoy en grandes productores en mantenimiento del bosque, en la reforestación y reforestación. Es el caso de Chile.
Chile se convirtió en un país que está aprovechando al máximo posible y le ha servido como base de desarrollo fundamental económico social en el campo, el bosque. Chile es uno de los países latinoamericanos que ha exportado su bosque a América, a Europa y a otras, a Asia. Se ha visto, y eso es lo que un poco la experiencia que se recoge acá, el conocimiento de que efectivamente se puede aprovechar el bosque y puede constituirse como un eje de ese desarrollo económico, la agricultura, la ganadería, pero para ello se necesita de ley, se necesita de conocimiento, se necesita de experiencia y de aplicación de ciencia también, ¿no? Por eso se indica acá, les decía, para el desarrollo económico social de Guatemala, que mediante el manejo se introduce el concepto o la categoría del manejo sostenido. Acá tenemos es un concepto, es una categoría, una palabra del derecho ambiental. El derecho ambiental trajo consigo esto de sostenido de los recursos, del agua, por ejemplo, el oxígeno, todos estos elementos que proporciona la naturaleza. Y recordemos, hemos indicado, aún cuando también aparece en esta ley, que vamos a entender por sostenibilidad. Hemos indicado en nuestras propias palabras, jóvenes, mucha ciencia, digamos, pero creo que no deja perder el verdadero sentido de la palabra sostenibilidad. Se refiere al aprovechamiento del recurso. Hoy hay que aprovecharlo, incluso se relaciona con el término de racionalidad, hay que hacerlo racionalmente, no en forma dilapidaria, no en forma de acabar todo hoy se acabó todo, sino también pensando en el mañana, en el futuro del país, en las futuras generaciones, que la vida es prolongada, pero también en perfecta y estrecha articulación con la generación de hoy y la generación de mañana. En eso consiste la palabra sostenibilidad. Se puede aprovechar, pero en forma sostenible, racional, si queremos. Pueden producirse bienes que proporcionan el bosque, los árboles, el bosque en general. Aquí entra también el mangle, por ejemplo, en relación a la biodiversidad y la vida, especialmente del carbón, por ejemplo, a la orilla de los ríos, de los mares, que coadyuven a satisfacer las necesidades hoy día de energía. Energía, porque también es una realidad que en el campo no es posible decir, bueno, que todos tengan estufa, que todos compren gas propano, o el gas se llama propano. No es posible, ¿no? Porque para mantener estufa se necesita dinero para conseguir, pero especialmente para darle seguimiento a el aprovechamiento sostenido también del estufa, pues se necesita gas, y el gas sube de precio cada mes y las economías de los campesinos no dan tanto. Razón por la cual también se dice que se puede aprovechar el recurso bosque para esa energía, para la cocción de los alimentos, por ejemplo. Muy bien, se puede aprovechar. Luego también la construcción de las viviendas. En el área rural pues se aprovecha muy bien, hoy incluso en algunas viviendas jóvenes, la madera en el mejor de los casos, o bien simplemente portones. Pero se ha también utilizado mucho tiempo, digamos, los portones, las vigas para la construcción de vivienda, la madera. Hoy día pues un poquito más digamos, más el caso del mismo piso de madera, que necesita tratamiento, bueno, pero especialmente para la vivienda se puede también aprovechar muy bien estas viviendas. Y luego los alimentos que proporcionan también las plantas, que tienen relación estrechamente con el bosque, la humedad. Y hablamos acá de la biodiversidad que representa, jóvenes,
estos ambientes. Servicios que contribuyen a elevar la calidad de vida. Nivel económico, en cuanto se pueden tener ingresos a aprovechamiento industrial, por ejemplo, de industria. Educación, de igual manera, hoy se necesita formación, se necesita instrucción, capacitación, educación en el tema de ese aprovechamiento. No es nada más decir, bueno, aquí hay árboles, vamos a hacer esto, pero y para su colocación en el mercado, pues es nacional, si es un poco más exigente, pues exigirá mejor calidad de producto. Acá, la recreación de las poblaciones también conlleva eso, por lo menos descansar, recrearse, jóvenes. Pero también acá, en el tema de la recreación de las poblaciones, jóvenes, ya viene acá casi inmerso, aunque no de manera expresa, lo que hoy se denomina como el turismo en el área rural. Hoy los famosos canopes, por ejemplo, estos forman parte del tema de la recreación de las poblaciones, la protección de los recursos naturales y también el tema de la fijación del carbono. Entonces, en esta parte considerativa, en la primera razón fundamental para la emisión de esta ley, para atender esta ley, creo que está el tema de la base fundamental del desarrollo económico social. Entonces, bajo esta nueva perspectiva, impulsar, aprovechar, incentivar el tema silvícola del país, y no solamente la agricultura o la ganadería, sino que ahora también tomar como eje fundamental de desarrollo la silvicultura, hace que esta ley se emitiera. Y obviamente le decía pues, la sustitución de la institución que ya no dio para el tema silvícola de nuestro país. Por otro lado, el segundo considerando, la segunda razón fundamental, y creo que tiene estrecha relación con la primera, el desarrollo de la actividad agrícola, la actividad silvícola a la par de la actividad de la agricultura y la ganadería. El incremento de la productividad sostenible de los bosques, así como de los bienes y servicios que aportan a la sociedad guatemalteca, constituyen el principio para su conservación y se requiere una identificación concreta por parte del sector público y privado en todas sus expresiones de desenvolvimiento y organización, de la importancia del bosque como protector de la biodiversidad y de los recursos naturales, que son la base de la economía del país, como el suelo, el agua, así como un crecimiento racional de la agricultura y la ganadería que no afecte tierras forestales. En la primera razón decíamos, insistimos en esta base fundamental del desarrollo económico como eje fundamental, como base fundamental, a la par de la agricultura y a la par de la ganadería. Pero ahora también se habla de ese incremento, de cómo poder que el bosque vaya creciendo para la producción, para ese desarrollo, para crear trabajo, el incremento de la propiedad, pero nuevamente se tiene la sostenibilidad, hoy y mañana. Luego, la participación del sector público y privado juega un papel importante. El sector público en cuanto a que vele precisamente por ese aprovechamiento racional en el incremento de la productividad sostenible de los bosques, pero también el sector privado. Porque desafortunadamente se ha hablado, incluso a veces las comunidades señalan, las comunidades rurales donde se quejan, porque a veces los encargados de estas instituciones públicas del Estado entran con encomiendas con los aprovechadores privados y desmantelan los bosques. Y lamentablemente no reforestan, sino que solo se aprovechan de ellos y se acabó. Esa cuenta no hay incremento de productividad, sino que más desforestación. Y las zonas se vuelven desérticas.
razón por la cual acá se apuesta, incluso hay un reconocimiento de la importancia de esa identificación concreta de parte del sector público-privado, como se dice acá en todas sus expresiones de desenvolvimiento y organización, de la importancia del bosque como protector de la biodiversidad, además de aprovecharlo. También hay que ver que permite que exista diversas expresiones de vida en ese contexto donde aparece. Hablábamos, por ejemplo, en relación a la biodiversidad, en el caso del Quetzalcóatl y el bosque nuboso, por ejemplo, de Alta Verapaz, fue, como dicen, el lugar, el sacrosanto del Quetzal. No se encontraba Quetzal en otras partes, únicamente en estas partes nubosas de Alta Verapaz. Pero Alta Verapaz ha sido objeto ahora de deforestación y misericordia, desafortunadamente, ante la presencia del sector público estatal, pues, y el que se empezó a migrar. Hoy el caso se encuentra en los bosques nubosos de San Marcos. Pero aún más, se fue más allá, no sé si voló o se lo llevaron, jóvenes, en Costa Rica. En los bosques de Costa Rica tiene una ley forestal más rigurosa, incluso más técnica, y realmente Costa Rica ha apostado mucho por esto, no solamente el aprovechamiento del bosque, pero sobre todo también desde la perspectiva de la conservación del bosque y de la biodiversidad. Hoy día hay presencia de Quetzal en Costa Rica. Repito, no sé si porque hay presencia en Alta Verapaz está desapareciendo. Casi lo mismo está sucediendo con la Monja Blanca, también ha sido el recinto de la Monja Blanca. Entonces, a eso creo que es importante también el tema de la biodiversidad, y alrededor de esto, de los manglares, que también forma parte del concepto de la vida de algunas especies acuáticas, es el caso del camarón, que también se está aprovechando, pero no bajo el tema de la sostenibilidad y racionalidad, sería principalmente para el tema de energía. Y también entra en un proceso de aparición, quizás no acelerado, pero hay intentos ahora del sector privado, de ONGs, que están tratando de conservar los manglares. Esta nueva perspectiva de educación, de aprovechamiento, como se dice acá, de la productividad sostenible de los bosques, pero también de la biodiversidad que esto representa. Y de otros recursos naturales que son base de la economía del país. Quisiera agregar acá también, por ejemplo, hay organizaciones, hay comunidades organizadas en el departamento de San Marcos que están aprovechando en el marco de esa biodiversidad el cultivo del hongo. ¿Cómo se cultiva el hongo? Pues inicialmente recordemos que fue una planta, es una comestible, que es una planta natural. Sin embargo, ahora conociendo ya el tratamiento del hongo, e incluso pues, ya se aprovecha, y también hay producción de hongo y se envía para el mercado, especialmente europeo. Lo único que se tiene que trabajar con abono no orgánico, con abono no químico, sino orgánico. Entonces hay recursos naturales alrededor precisamente del tema bosque, de los recursos forestales, que se pueden aprovechar perfectamente bien. Y por otro lado también tener la conciencia, como se indica acá, así como un crecimiento racional de la agricultura y la ganadería, que no afecte tierras forestales. Esto está ocurriendo muy fuertemente en el Petén, especialmente con la ganadería. Con la ganadería, jóvenes, se introduce, o como se dice, actualmente se mete el ganado pero ya después se cortan los árboles, ahí se quedan tirados. Igual sucede con la agricultura. Se cortan los árboles, se queman, en el mejor de los casos, a veces se tiene la idea de que se convierte en abono para la tierra, la ceniza, y no se aprovecha ese recurso bosque, pero lamentablemente pues también hay una deforestación de
razón por la cual se habla acá así como un crecimiento racional de la agricultura y la ganadería, que no afecte tierras forestales. Porque, repito, ese estudio indica, jóvenes, que Guatemala es un país de educación forestal, no tanto como se nos ha indicado mucho, de educación agrícola. El tercer considerando señala que el sector público deberá promover y aumentar las actividades forestales, buscando maximizar la producción sostenible de bienes y servicios del bosque, propiciando la participación de las comunidades rurales en las actividades y en los beneficios del uso sostenible de los bosques, como fundamento del programa de desarrollo forestal mediante empleo técnico de los bosques de acuerdo a las características naturales y a su entorno social y ecológico, función reguladora que debe estimular la actividad privada del manejo sostenido, reforestación, artesanía e industria forestal. Acá se introduce ya en esta parte considerativa de la ley la participación directa, activa de las comunidades rurales en estas actividades de aprovechamiento del bosque, porque también las comunidades rurales les interesa principalmente el tema agrícola, no tanto el tema forestal, porque el tema forestal ofrece, pero a mediano plazo. En cambio, la agricultura ofrece a corto plazo resultados, los alimentos, del maíz, el frijol, a corto plazo, jóvenes. Acá incluir a la participación de las comunidades rurales para que hagan suyo el aprovechamiento del bosque, y una vez que hagan suyo este aprovechamiento, también las comunidades rurales se vuelven muy celosas en relación a la conservación de los bosques. Y esa es la idea que se tiene acá en relación a ese aprovechamiento, ¿vale? Pero también se indica mediante el empleo técnico de los bosques, la educación nuevamente en el tema forestal, que se puede aprovechar perfectamente, incluso de manera industrial, como se dice, porque actualmente se aprovecha de manera artesanal el bosque, pero se puede aprovechar de manera industrial para el desarrollo, al final veíamos acá, del económico social de Guatemala, y obviamente de forma directa se aprovechará para el desarrollo rural de nuestro país. Repito, el tema acá acerca de la participación de las comunidades rurales en ese aprovechamiento. Y el otro considerando, el cuarto considerando, señala que la participación coordinada del sector privado en todas sus expresiones de desenvolvimiento en el manejo sostenido de los bosques, la reforestación y la industria forestal, coadyuvarán a mejorar la participación de la actividad forestal en el desarrollo económico y social de Guatemala, del país, a través de la generación del empleo y el incremento de la producción, por lo que es indispensable la coordinación intersectorial para aplicar con agilidad y eficacia las estrategias de desarrollo sostenible. Acá pues, está el mandato para la nueva institución que se va a crear al tenor de esta ley, pero también del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación, esa coordinación intersectorial, sector público, sector privado, y también ahora la participación de las comunidades rurales. Estamos viendo, ya no solamente el sector público, el sector privado, digamos, el sector privado organizado, sino que también las comunidades rurales que también se organizan, a efecto de que se aproveche al máximo posible, que como se indica acá, en el manejo sostenido de los bosques, se puede aprovechar perfectamente bien, que se reforeste y que se industrialice. Al final, que se busca el desarrollo económico y social del país. Les decía, es el caso de Chile. Chile ha aprovechado muy bien este aprovechamiento, ¿no? Quisiera recordar acá, se nos compartió la experiencia que tuvo Noruega. En un momento dado, Noruega aprovechó su bosque especialmente para la construcción de naves marítimas, barcos, lanchas, etcétera, en aquel de barcos especialmente, pero luego Noruega casi se quedó sin bosque, ya no sembraron, una desforestación grande, y hoy Noruega ha vuelto para atrás su visión, su vista, para ver realmente la importancia que tiene la conservación, el cuidado del bosque para su aprovechamiento, que sea en forma
como se indica acá en la ley, en forma sostenida, el hoy, pero también ver el futuro. Y es lo que también se pretende con Guatemala, aprovechar el bosque, no tener el bosque en vitrina, repito, de vidrio, jóvenes, y ver ese bosque lindo, maravilloso, no, sino que aquí ver el bosque, cuidar el bosque, y que el bosque también puede dar de comer, puede dar trabajo a la población, principalmente. Estos son los motivos que impulsa la emisión de esta ley, la ley forestal. Así encontramos que el objeto de la ley, en el artículo 1 señala, el objeto de la ley, veíamos ya dentro de la esquemática jurídica de la ley, las disposiciones generales, título 1, capítulo 1, objeto y políticas generales. ¿Cuál es el objeto de la ley? Acá tenemos, incluso señala mediante los siguientes objetivos. Y vamos a ver cada uno de estos objetivos, es importante, jóvenes, en el contexto de la misma ley. A. Reducir la desforestación de tierras con vocación forestal. Porque esas tierras de vocación forestal se han convertido en potreros, en zona ganadera, en tierra ganadera, ¿no? Se han convertido en tierras para la práctica de la agricultura. Quizás tuvieron esa vocación forestal, pero hoy ya es mala práctica agrícola, obviamente, y la práctica ganadera. Y es lo que se persigue acá, reducir la desforestación. Mencionaba el caso del Petén y otros lugares. Recordemos que Guatemala, y especialmente el Petén, en la Amazonía, que incluye Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, la Amazonía, jóvenes, también era el otro pulmón de nuestro continente de América. Pero lamentablemente tanto la Amazonía como el Petén hoy han ido perdiendo precisamente el bosque con este tema de la desforestación. Razón por la cual, pues, uno de los objetivos principales de la ley es buscar la reducción de la desforestación de las tierras de vocación forestal. Asimismo, el avance de la frontera agrícola, especialmente. Desde una razón, le decía Gómez, especial, el campesino necesita resultados casi inmediatos, no a corto plazo o a largo plazo, por ejemplo. La agricultura más o menos ya se le ven resultados a los 6 meses. 5, 6, 7 meses jóvenes ya hay resultados. En el caso, hablamos del tema del maíz, pero también en el tema, por ejemplo, del tomate, en poco tiempo. No tan en 6 meses, con unos 3, 4 meses ya se ven los resultados. En tanto que los resultados del tema forestal, el tema bosque, estamos hablando de ver resultados de aquí a unos 5 años, 10 años, son un poquito largo. Y esa es la diferencia, razón por la cual también la población del campo crece cada día y la frontera agrícola se amplía. Obviamente también la ganadería se amplía a través del incremento del uso de la tierra de acuerdo con su vocación y sin omitir las propias características de suelo, de topografía y clima. Entonces, uno de los, repito, de los objetivos fundamentales de la ley es la reducción de esa desforestación. 2, por inciso B, promover la reforestación de áreas forestales, actualmente sin bosque, para proveer al país de los frutos forestales que requiere. Pues es el tema de la reforestación. Aquí hay municipalidades, comunidades, especialmente hoy también algunas empresas que aprovechan el bosque bajo las directrices del instituto que atiende este tema, jóvenes, pues está procurando llevar a cabo la reforestación, pues no es tan fácil, pero realmente han habido intentos, han habido esfuerzos, existen esfuerzos al respecto para este tema de la reforestación. Se está promoviendo la reforestación de las áreas forestales, especialmente de las tierras de vocación forestal, repito, aún cuando se hacen bosques. C, otro de los objetivos fundamentales es incrementar la productividad de los bosques existentes.
sometiéndolos a manejo racional y sostenido, manejo la sostenibilidad, de acuerdo a su potencial biológico y económico, fomentando el uso de sistemas y equipos industriales que logren el mayor agregado a los productos forestales. Obviamente, este objetivo que se busca acá en cuanto al incremento de la productividad del bosque, pues se necesita ya de conocimiento especializado en el tema recurso bosque. Y aquí están participando especialistas en este tema, en el caso de los ingenieros forestales. Hay varias universidades, nuestra propia universidad, la Universidad Rafael Landívar, está preparando ingenieros forestales con conocimiento técnico, con conocimiento científico en el tema, para conseguir precisamente ese incremento de productividad que prevé la ley, con el esfuerzo que va a realizar el instituto encargado de la aplicación de esta ley. Y se habla del uso de sistemas, nuevos sistemas, equipos industriales, de apoyar, promover e incentivar la inversión pública y privada en actividades forestales para que se incremente la producción, comercialización, diversificación, industrialización y conservación de los recursos forestales. Acá se nos viene a la mesa, por ejemplo, el tema del famoso PINFOR, el programa de incentivos forestales que está apoyando el gobierno de la República, en sí el Estado de Guatemala, en este tema, a través de dinero que se les proporciona a los grandes propietarios, a los pequeños propietarios, como vamos a ver más adelante en el texto de la ley, para que reforesten. Esto básicamente, dependiendo de la cantidad de tierra que tengan, porque hay grandes propietarios, pequeños propietarios, y se les puede proporcionar ahí ese incentivo económico para esta reforestación, para las actividades forestales, pero especialmente para la reforestación. Se indica acá con el fin de la conservación de los recursos forestales. Muy bien, se cortan 100 árboles, como dicen, hay que sembrar 300. Se cortan 1000, hay que sembrar 3000. Obviamente un poco a largo plazo, les decía, estamos viendo frutos de aquí a 5 o 10 años. Pero existe la intención e incluso la implementación de un programa por parte del Instituto Nacional de Bosque en conservar los ecosistemas forestales del país a través del desarrollo de programas y estrategias que promuevan el cumplimiento de la legislación respectiva. Pero para ello hay que estudiar los ecosistemas, ¿no? Hay mucha información sobre estos ecosistemas, les hemos hablado. Esas áreas donde hay distintas especies de vida, tanto plantas como animales, y pues dependiendo del lugar que se trate, a eso se refiere la conservación de esos ecosistemas forestales. Y no solamente acabar con el bosque o aprovechar el bosque sin tomar en consideración el ecosistema. Les decíamos, por ejemplo, alguien ha sembrado caoba en ese lugar es propicio para la siembra de caoba, pero va a ir a sembrar otro tipo de otra especie de árbol, quizás no sea lo más indicado, porque ahí esa especie es especial de ese lugar, incluso para los mismos ecosistemas. Propiciar el mejoramiento en el nivel de vida de las comunidades, al aumentar la provisión de bienes y servicios provenientes del bosque para satisfacer sus necesidades de leña, de vivienda, infraestructura y alimentos. Infraestructura se aprovecha, por ejemplo, del mismo bosque, sacar productos, por ejemplo, para la elaboración de puentes colgantes, Probablemente los gobiernos no lleguen ahí, pero ahí están, o de vivienda inclusive de ley. Así aparece artículo 2, unos 3 minutos y terminamos, porque se nos ha ido un poco el tiempo. Artículo 3, aplicación y observación de la ley. Esta ley es de observancia general y su ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio nacional. Comprenderá los terrenos cubiertos de bosque y a los de vocación forestal, tenga o no cubierta forestal. No se consideran tierras incultas u ociosas las cubiertas por bosques, cualquiera que sea su estado de crecimiento, desarrollo, origen, función, edad y función.
ni las tierras declaradas como área protegida por las leyes. Por ejemplo, el caso que es muy conocido, el biotopo del Quetzal en Salamá, por Purulá, Baja Verapaz. Hay mucho bosque, pero no se considera, por ejemplo, acá tierra ociosa, sino que realmente es un área protegida por la ley. Ya está en la ley de áreas protegidas que veremos en su oportunidad. Luego habla de reglamentos y llegamos hasta el artículo 3, aprovechamiento sostenible. Artículo 3, el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo la madera, las semillas, las resinas, las gomas y otros productos no maderables, será otorgado por concesión si se trata de bosques en terrenos nacionales. Le vamos a poner mucha atención a esto, bueno, terrenos nacionales, municipales, comunales, provinciales, autónomos, descentralizadas, si se quiere aprovechar es por la vía de la concesión. Ahora, si son tierras particulares de propiedad privada, por la vía de la licencia, como dice acá, o por licencias, si se trata de terrenos de propiedad privada cubiertos de bosque. Ahora, si son tierras de áreas protegidas y se quiere aprovechar el bosque y se ve la posibilidad, la viabilidad de ese aprovechamiento, se va por esta tercera vía. Las concesiones y licencias de aprovechamiento de recursos forestales dentro de las áreas protegidas se otorgarán en forma exclusiva por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, mediante los contratos correspondientes de acuerdo con la Ley de Áreas Protegidas y de demás normas aplicables. Entonces tenemos concesiones, tierra del Estado, licencias y áreas protegidas, pues le corresponde al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el CONAP. Dejamos esto destacado, porque ya el artículo 4 nos apareja, como dice acá, para los efectos de esta ley se entenderá lo siguiente, 32 términos generales, que vamos a leer ya para la próxima clase, en materia forestal. Son 32 órdenes. Ahí prácticamente aparejan la definición legal. Dejamos destacar el análisis de esta ley forestal. Y les indico, jóvenes, el viernes no tenemos clase por ser el día del abogado, pues ya autorizada incluso por el Consejo Superior Universitario, que nos hicieron nuestro conocimiento. Entonces nos estamos viendo el día, aprovecho, Pablo, perdón, jóvenes, aprovecho, ya está colgada su calificación, ya está su calificación en el sistema de la facultad hoy, por favor. Perfecto, muchas gracias, Lick. Salió muy bien, no, ya está, por favor, ya hace ratito, ¿va? Solo de la página de la facultad. Entonces les decía, jóvenes, el 27 nos estamos viendo con la ley forestal. Si nos da tiempo, pues entramos a ver la ley de RIC, que también es un poquito más amplia que esta ley, y si no, pues quedaría para nuestro examen final. Muchas gracias, jóvenes. Así que el viernes no trabajamos, nos estamos viendo el lunes 27. Les deseo feliz descanso y mi felicitación, Pablo, salió muy bien en su examen.